Bienvenidos. Mi nombre es Cristian Jaisen Rodríguez Sánchez, estudiante de la Facultad de Odontología de la UNAM, Grupo 1001, Mecanismos de la Respuesta Inmune. Hay que definir primeramente qué es la inmunología. Lo podemos definir etimológicamente, que procede de la palabra inmunos, proveniente del latín. Al provenir del latín, obviamente tendrá su origen en Roma. Esta tendrá un significado social, ya que hacía referencia a las personas las cuales tenían un servicio con el Estado. Estas, al tener un servicio con el Estado, eran libres. Entonces, inmunos procede del latín y significa libre. Actualmente, la palabra inmune hace referencia a aquellas personas que después de haber sufrido una infección ya no vuelven a contraerla por segunda ocasión. En síntesis, lo que podría llegar a significar el sistema inmune es un sistema homeostático, el cual da integridad al cuerpo humano protegiéndolo de situaciones dañinas, internas y externas. Estos tienen 4 constituciones. La constitución del sistema inmune está constituido por una red compleja de células, tejidos, órganos y las sustancias que estos producen, y que ayudan al complejo del cuerpo humano a combatir infecciones y otras enfermedades. La respuesta inmune es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. En muy resumidas cuentas, este inicia con un estímulo inmugen y finaliza con la eliminación del agente inductor, aunque eso sí, en el proceso pueden llegar a destruirse demasiadas células, hasta propias. El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos. Los antígenos son sustancias que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos o las bacterias. Las sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. En los antecedentes podemos encontrar a los chinos, a los persas y a los turcos con la viruela. ¿Por qué? Bueno, ellos sabían que podían evitarla de alguna manera, ya que agarraban las costras de los infectados, después o acto seguido las trituraban y se las colocaban en las heridas por la respiración, y a esto se le conoció como variolización. Es momento de hablar de uno de los personajes más importantes dentro de la inmunología, Edward Jenner. Edward Jenner nació en Inglaterra en 1749. Él es llamado el padre de la inmunología y él tiene una historia con las vacas y con la vacina. Bueno, ya que en esta historia las vacas juegan un papel muy importante. Al Edward Jenner observar que las vacas en ese entonces llegaban a presentar una variación un poco más ligera de la viruela conocida como cowpox, y después observó que los trabajadores del ganadero tenían contacto con el ganado vacuno, les daba vacina, y de esta manera eran resistentes a la viruela humana conocida como smallpox. Ante tal descubrimiento, Jenner empezó a hacer inóculos de vacuna a personas sanas. Llegó a hacer un inóculo a James Phillips, de 8 años de edad, con materia de una llaga de viruela, vacuna de la mano de Sarah Nelms.
Pero ante esto, Edward Jenner fue duramente criticado por algunos médicos y también por la Iglesia. La vacuna llegó a tierras americanas en el año de 1804, esto en manos de Javier Balmes, pero que fue financiada por el rey Carlos IV. Básicamente, la manera en la que Balmes trajo la vacuna a América fue por medio de por medio de 22 niños. A los 22 niños los infectó constantemente durante todo el tiempo de viaje. Esto debido a que el virus se mantuviera activo, ya que el viaje en barco duraba demasiado. Los elegidos fueron huérfanos procedentes de La Coruña y Santiago. Más tarde, ya en América, se buscarían nuevos niños para proseguir con la expedición. Ante todos estos esfuerzos, la viruela ha sido la única enfermedad contagiosa que la humanidad ha conseguido erradicar. Esto gracias a una campaña masiva de la Organización Mundial de la Salud. La última vez que se contrajo de forma natural fue en el país de Somalia en 1977. Y el último caso que hubo en nuestro país fue en 1951 en el estado de San Luis Potosí. Ahora hablemos de un personaje muy importante, Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, nacido en el año de 1822. Él descubre la manera para disminuir la virulencia de microorganismos. La cólera era en ese momento conocida porque era una forma en la que las gallinas contraían esta infección, a lo cual Louis Pasteur inició con su experimento con la inyección de esta bacteria, las cuales las dividió en diferentes cultivos. Después, al experimentar con las gallinas, vio que éstas se enfermaban pero se llegaban a recuperar. Pero por haber experimentado con todas las gallinas que él tenía disponible, ya no tenía más disponibles. Tuvo que volver a ocupar las mismas gallinas de nuevo, aunque en esta ocasión Pasteur inyectó bacterias sanas a unos cultivos nuevos. Ahora, en este nuevo procedimiento, observó cómo las gallinas no murieron, solo pocas se enfermaron. De este modo, Louis Pasteur descubrió a lo que se le conoce con el nombre de atenuación del agente patógeno. En una síntesis de la explicación, podemos decir que la atenuación se realiza por aumento de temperatura, también como un cambio en el pH, así como muerte de bacterias, igualmente que por sobrecrecimiento, colocación de algunos fármacos, entre muchos otros más. La atenuación toma un agente infeccioso y lo altera para que sea inofensivo o menos virulento. Estas vacunas contrastan con las producidas al matar el virus, ya que es creada al reducir la virulencia de un patógeno, pero aún así mantenerlo viable, o vivo se puede decir. Pasamos ahora con Eli Mechnikov. Él se le conoce como el padre de la fagocitosis. Mechnikov fue un zoólogo y microbiólogo ucraniano. Se puede decir que gran parte de su vida fue un poco trágica para él, ya que por su primera esposa fallece a causa de la tuberculosis, y aquí intenta suicidarse ingiriendo una fuerte dosis de opio. Obviamente no lo consigue, y entonces se vuelve a casar tiempo después, aunque su segunda esposa igual muere, esta vez por fiebre tifoidea, y ante esta situación, Mechnikov intenta suicidarse por segunda ocasión, pero tampoco lo vuelve a conseguir. Después de varios tiempos, hace demasiados experimentos. Uno de los más importantes es con las estrellas de mar, ya que con las estrellas de mar le introduce espinas de un rosal y aquí observa que al introducirlas, en cuestión de días, habían distintos tipos de células intentando destruirlas.
A esto se le conoce como la teoría fagocitaria, como la teoría celular, inmunidad celular, y es por esto que Mechnikov recibe el título de padre de la fagocitosis y de la inmunidad celular. Tiempo después, Mechnikov empieza a trabajar con Louis Pasteur y por sus aportes a la ciencia recibe el Premio de Fisiología y Medicina en el año de 1908. Emil von Behring. Emil von Behring nació en Hannover, Prusia. Él fue un bacteriólogo alemán que se le considera el creador de la inmunología como ciencia, además de haber sido el ayudante de Robert Koch. En el caso de von Behring, él, cuando tenía 36 años, junto con el bacteriólogo japonés Shibasaburo Kitasato, descubrió que al inyectarle suero de un animal afectado por tétanos a otro, se generaba inmunidad a la enfermedad en el segundo. Postuló, además, que unas sustancias, las llamó antitoxinas, eliminaban las toxinas segregadas por las bacterias y demostró que la resistencia a una enfermedad, como el tétanos y la difteria, no reside en las células del cuerpo, sino en el suero sanguíneo libre de células. Almond Wright. Almond Edward Wright fue un bacteriólogo e inmunólogo británico. Él nació en el año de 1861 en Reino Unido. A él se le conoce en especial por sus avances en el campo de las vacunas, mediante el uso de vacunas autógenas. Estas son vacunas preparadas a partir de un cultivo de microorganismos que se han obtenido de una infección en el mismo paciente que va a recibir la vacuna. También descubre que el suero de animales ayuda a optimizar la fagocitosis y la interacción entre los dos tipos de inmunidad, humoral y celular. Paul Ehrlich fue un eminente médico y bacteriólogo alemán que además ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908. Él nació el 14 de marzo de 1854 en Polonia. Entre sus muchas aportaciones, propuso la teoría de la inmunidad de la cadena lateral. Él reveló que las células forman cadenas laterales que son capaces de capturar a las toxinas y a las bacterias. Por esta investigación fue que ganó el Premio Nobel. Con su teoría de la inmunidad de la cadena lateral, sentó las bases de nuestro conocimiento actual de la inmunología. Además de crear la primera cura efectiva contra la sífilis, su concepto fue el principio de la medicina moderna, de los antibióticos, de la quimioterapia, y su idea ha salvado millones de vidas. Además, demostró que los anticuerpos que son generados por la madre son pasados al bebé y de protección de tiempo. Y hay que hablar de los alergenos. Los alergenos tienen una respuesta de hipersensibilidad. Es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica. En algunas personas, el sistema inmunitario considera los alérgenos como extraños o peligrosos. Como resultado, el sistema inmune reacciona haciendo un anticuerpo llamado inmunoglobina G. Esto lo hace para defenderse contra el alérgeno. Esta reacción provoca los síntomas de alergia. El antígeno, a su vez, es una molécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo. Esta puede ser específicamente unida por un anticuerpo o por un receptor de célula T, pero no necesariamente genera una respuesta inmune. Para aquellas moléculas que inducen una respuesta inmune, se ha propuesto el término de inmunógeno. Un apteno es una sustancia capaz de reaccionar específicamente con anticuerpos,
pero que carece de inmunogenicidad por sí misma, adquiriéndola por medio de la unión a un transportador. Se trata de moléculas pequeñas con un único determinante antígeno. El sistema inmune natural o innato, o también inespecífico, es un sistema de defensas con el cual nosotros tenemos desde que nacemos y que nos protege contra todos los antígenos. Esta inmunidad consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria, como la piel, el ácido gástrico, el moco, entre otros. También tiene una respuesta rápida y local, además de participar en la reparación de los tejidos. Tienen reconocimiento de patrones moleculares asociados con patógenos, o mejor conocido como PAMs, además de ser inespecífica. El sistema inmune adquirido o específico es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. Al ser específico, es más específico, valga la redundancia, con algunos antígenos. Pero tiene una respuesta lenta con activación en los ganglios linfáticos. Es tolerable y tiene una propiedad de recordar como si tuviera memoria, además de que se autorregula, es autolimitada y es más potente. Esto hace que sea transferible a otros individuos con mayor facilidad que los del sistema inmune innato. El sistema adaptativo se divide en dos, entre el humoral y entre el celular. El humoral y el celular tienen la principal diferencia que son los efectores que en ella intervienen, ya que en la inmunidad celular los mediadores son las células principalmente linfocitos T. En cambio, en la inmunidad humoral son los anticuerpos. Sin embargo, cabe destacar que no es posible hablar de estos tipos de respuesta inmunitaria de forma totalmente independiente, ya que las células participan en la iniciación de las respuestas con anticuerpos y los anticuerpos constituyen un nexo imprescindible en algunas reacciones mediadas por células. La inmunidad humoral actúa contra microorganismos extracelulares. En primer lugar, las células B reconocen al antígeno y son activadas por la acción de los linfocitos T. También atraen a fagocitos a la zona para ayudar a destruir a más microorganismos. Hay que recordar también que después de producirse este tipo de respuesta inmunitaria quedarán como remanentes los linfocitos B de memoria, que son los que facilitan que la respuesta secundaria sea más rápida. En cambio, la inmunidad celular actúa contra microorganismos intracelulares. En su proceso de actuación se basa en que las células presentadoras de antígenos procesan y presentan dichos antígenos en su membrana mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T citotóxicos reaccionan en el complejo mayor de histocompatibilidad y los linfocitos T colaboradores o helper con el CMH2, que son reconocidos por el receptor T que dichos linfocitos presentan en su membrana. Será entonces cuando los linfocitos T activarán toda la cascada de señales y reacciones que harán frente a la infección. Los tejidos linfáticos se clasifican en primarios y secundarios. En los primarios podemos encontrar al timo, que es un órgano del sistema linfático en el que los linfocitos T crecen y se multiplican. Este se encuentra ubicado en el tórax, detrás del esternón. Elabora glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Los linfocitos protegen el cuerpo contra las infecciones.
Y también tenemos a la médula ósea. Este es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos y que desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre y de células esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. En edad adulta, en la médula ósea principalmente estará llena de grasa. Los tejidos linfáticos primarios suministran el ambiente para la maduración de los linfocitos. Ahora hablemos de los tejidos linfáticos secundarios. Estos se encargan de capturar el microorganismo o antígeno para la interacción con los linfocitos. Entre estos encontramos el vaso. El vaso se encuentra situado en la parte alta en el lado izquierdo del abdomen. Además es un órgano linfoide secundario, ovoide y grande. Este filtra y destruye las células sanguíneas viejas y dañadas, previene infecciones produciendo glóbulos blancos y actuando como una primera línea de defensa contra los organismos que causan enfermedades. Además de almacenar glóbulos rojos y plaquetas, las que ayudan a coagular la sangre. No recibe vasos linfáticos, recibe vasos sanguíneos y su longitud es de 12.5 centímetros de largo. También encontramos a la linfa, que como su nombre lo dice, este se encuentra en los glándulos linfáticos y en los vasos linfáticos. Es un líquido transparente y es recogido por los capilares linfáticos que viven hasta el conducto más grande. En ocasiones también se suma a la circulación sanguínea y estos transportan linfa por todo el cuerpo y son distintos a los vasos sanguíneos. Los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos generalmente juegan un papel vital en la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Estas funcionan como filtros, puesto que atrapan el virus, bacterias y otras causas de enfermedades antes de que puedan infectar otras partes del cuerpo. Entre las áreas más comunes en las que podríamos notar donde tenemos los ganglios linfáticos incluimos en el cuello, debajo de la barbilla, en las axilas y en la ingle. Además, los ganglios linfáticos se ubican en grupos y cada grupo drena un área específica de nuestro cuerpo. Los vasos linfáticos es por donde corre la linfa y los glóbulos blancos por el sistema linfático. También se le puede llamar como conducto linfático y está compuesto por una red de vasos linfáticos que contienen proteínas, sales, glucosa y otras sustancias. Estos están ubicados por todo el cuerpo. El anillo de Waldeyer es una estructura circular del tejido linfoideo localizado en las 3 porciones de la faringe. Esta da protección y defensa de la vía aérea y digestiva. Además, tiene una captación de gérmenes patógenos que penetran por la nariz y boca de la garganta. El anillo de Waldeyer procesa y desencadena una respuesta inmune. Tiene amígdalas palatinas, linguales, faringias, rinofaringias y tubarias. Además de tener una de las primeras líneas de defensa de nuestro cuerpo. Tejido linfoide difuso. El tejido linfoide difuso se encuentra en las zonas internodulares de la cortical externa, en el paracórtex y en la médula. Las zonas de tejido linfoide difuso se conocen funcionalmente como áreas T. Aquí se produce la respuesta inmune T, excepto en el paracórtex y médula de los ganglios linfáticos, que son áreas B y T.
La organización del tejido difuso está asociada a fibras de reticulina que encontramos en células reticulares. Estas células siguen la dirección de las fibras, además de existir dos tipos de células reticulares. La primera es un tipo fibroblasto y la otra tipo CPA. El T-tipo fibroblasto sintetizan la red de reticulina. Además cuentan con un núcleo de cromatina laxa y condensada. Y los reticulares de tipo CPA es un prototipo de tejido reticular. La cromatina del núcleo es más laxa. Las CPAs son células dendríticas interfoliculares y tienen vesículas de pinocitosis y gránulos de Birbeck overiformes. Las redes forman el estroma para linfocitos de pequeño y mediano tamaño, fundamentalmente linfocitos T, aunque también hay algún linfocito B. Los tejidos linfoides asociados a mucosas, o por sus siglas en inglés MALT, son agrupaciones linfoides no capsuladas situadas en áreas submucosas. Las células de cada sitio tienen distintos fenotipos y características funcionales. La mayoría de los linfocitos intraepiteliales son T, con predominio del tipo CD8. Una de sus funciones más importantes es la de evitar la adherencia de la bacteria y virus a la superficie del epitelio. El tejido linfoide asociado a intestino o GALT es, como su nombre lo dice, asociado al intestino, ya que el intestino posee mecanismos de defensa que limitan el acceso de sustancias nocivas al organismo. Esta barrera intestinal está integrada por diversos elementos como enzimas digestivas, pancreáticas, el epitelio intestinal y las bacterias que constituyen la flora intestinal. Sin embargo, la barrera más efectiva está constituida por el tejido linfoide asociado al intestino o GALT. Esto para poder comprender cómo se desarrolla y se regula la respuesta inmunitaria en el intestino y cómo se puede extenderse el resto de mucosas y del organismo. El tejido linfoide asociado al intestino se encuentra en las placas de Peyer y en los folículos submucosos. Y por último, el tejido linfoide asociado a bronquios, que se encuentra en la mucosa que recubre las vías respiratorias. Estos se encuentran agregados y folículos linfoides en bronquios, en presencia en otros órganos linfoides secundarios, como la glándula mamaria y el sistema urogenital. Las células granulocitos. Estas son un tipo de glóbulo blanco que tienen gránulos pequeños. Estos gránulos contienen proteínas. Este tipo específico de granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos son los leucocitos más presentes en la sangre periférica. Y como su nombre lo dice y se puede ver en la imagen, su célula tiene demasiados gránulos en su citoplasma. Además, las personas que tienen una cantidad menor de granulocitos son más propensas a tener infecciones graves más a menudo. Células a granulocitos. A los agranulocitos también se les puede llegar a conocer como leucocitos mononucleares. Estas forman parte de las células blancas que se encuentran en la sangre. Una de las características del granulocito es que no contiene gránulos en su citoplasma, lo que lo diferencia de los granulocitos que sí lo tienen. Cuando una persona se encuentra saludable, los valores sanguíneos son de aproximadamente 35% de células blancas en todo el torrente sanguíneo. Cuando existe una subida de esos valores, es la que la persona se encuentra padeciendo alguna clase de infección viral. Los agranulocitos se les puede dividir en dos grupos, el primero el monocito y el linfocito. La sangre contiene tres tipos de linfocitos, que son las células B, que son las encargadas de producir anticuerpos y se unen a los agentes patógenos para que cualquier tipo de infección en el cuerpo pueda ser destruida. La segunda son las células T, que son los que coordinan las respuestas inmunes, que cuando, por ejemplo, una persona tiene VIH, estas células son las que son destruidas por la enfermedad. Y finalmente se encuentran las células asesinas naturales.
Los leucocitos polimorfonucleares. Esto es un tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos con enzimas que se liberan durante las infecciones, las reacciones alérgicas y el asma. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son leucocitos polimorfonucleares. Un leucocito polimorfonuclear es un tipo de glóbulo blanco que también se llama granulocito, leucocito granular y PMN. En cambio, los leucocitos polimorfonucleares, los leucocitos monomorfonucleares carecen de gránulos en su citoplasma. Estos tienen un núcleo redondeado y, como su nombre bien lo dice, solo cuentan con un núcleo. Los linfocitos y los monocitos son leucocitos monomorfonucleares. Eosinófilos. Los eosinófilos son uno de los distintos tipos celulares que forman parte del sistema inmunitario. Estas células participan en la respuesta inmune ante infecciones, pero pueden estar implicadas en variedad de patologías como procesos inflamatorios y alergias. Estos se producen en la médula ósea a partir de células madre y migran hacia la sangre. En la sangre es donde suelen dirigirse a órganos como el timo, el tracto gastrointestinal, las glándulas mamarias o el útero. Pero también pueden llegar a otros tejidos durante una respuesta inflamatoria. Estas células pueden ser activadas por diferentes moléculas, principalmente por citoquinas y quimiosinas, como la interleuquina 5. Entre sus funciones son especialmente importantes en la defensa del huésped ante infecciones por helmintos, también llamados gusanos parásitos, que también son capaces de activar los linfocitos T o inducir la producción de antígenos en las células B, participando así en la respuesta inmune adaptativa. Estas sustancias están contenidas en unos gránulos en el sistema interior celular. También se ha sugerido su implicación en la respuesta contra algunos virus. Los eosinófilos son células inmunes multifuncionales y están involucrados en variedad de procesos. Entre ellos participan en funciones inmunes importantes, pero también pueden ser causantes de enfermedades. Por lo tanto, es necesaria una estricta regulación del sistema inmunitario para asegurar un correcto funcionamiento de este tipo celular. Los neutrófilos es una de las células más importantes del sistema inmunitario, ya que viene siendo la primera defensa contra infecciones bacterianas y fúngicas. Al tener deficiencias en su número y función, pueden llegar a provocar el desarrollo de enfermedades periodontales a consecuencia de una disminuida respuesta inmune del huésped. Son producidos en la médula ósea a partir de células madres mieloides por medio del proceso llamado fagocitopoiesis. Posteriormente, los neutrófilos circulan en la sangre durante periodos relativamente cortos, ya que su vida media es de solo 8 a 20 horas en circulación, aumentando varias veces esta vida media al entrar en tejidos infectados o inflamados. Dentro de las células defensivas, los neutrófilos son los primeros en llegar al tejido afectado, seguido por los macrófagos y linfocitos. Son las principales células fagocíticas encontradas en la sangre periférica, ya que corresponden con un 50-70% del total de células de la serie blanca. Se le considera la primera línea de defensa contra infecciones bacterianas y fúngicas. Los basófilos son células del sistema inmune que son similares a los mastocitos. Se engloban dentro de los granulocitos y estos se encuentran en la sangre y solo en ciertas ocasiones, como en caso de infecciones parasitarias, se acumulan en los tejidos, principalmente en mucosa pulmonar, nasal y piel. Una vez ahí, liberan el contenido de sus gránulos pequeños compartimientos que contienen sustancias que facilitan la puesta en marcha del proceso inflamatorio y la eliminación del patógeno.
Como os he dicho, los basófilos son importantes para iniciar reacciones inflamatorias, pero su activación descontrolada también se ha vinculado a alergias, otras reacciones de hipersensibilidad, anafilaxias, asma y alteraciones dérmicas. Las células cebadas, o también conocidas como mastocitos, tienen su origen o formación en la médula ósea. Estos están relacionados con alergias, defensa, parásitos, venenos. Además, llegan a producir histamina, serotonina y dopamina. Estos intervienen en la curación de algunas heridas y defensas contra patógenos. Pueden llegar a liberar todo su contenido provocando un shock anafiláctico. La forma de su núcleo es oval. Tiene una función efectora en el sistema inmune. La fagocitosis, como se puede ver en el video, es la ingestión de microorganismos o partículas de materia resultantes de la rotura del tejido por los leucocitos polimorfonucleares, monocitos o fagocitos hísticos. Básicamente el proceso de fagocitosis incluye los procesos de opnización, de ingestión y por último de destrucción de las bacterias o antígenos, como lo pueden ser la degradación por enzimas, pH ácido en la vacuola, proteínas catiónicas, lactoferrinas, anión superóxido o peróxido de hidrógeno. La fagocitosis es disparada cuando los receptores del fragmento de las inmunoglobulinas y el componente del complemento localizado en la superficie celular del macrófago interactúan con los ligands, que es básicamente cualquier molécula o átomo que irreversible aten a una molécula de proteína de recepción en la superficie de una partícula que va a ser ingerida. La degranulación es el proceso por el cual los gránulos citoplasmáticos de algunas células, entre otras muchas, los basófilos, las células NK, los mastocitos o las plaquetas, se funden con la membrana celular para liberar el contenido de los mismos, o sea que libera las moléculas desde los gránulos. Estas son utilizadas por los granulocitos y como se puede ver en la imagen, su citoplasma llega a desgranularse. La netosis, o también llamada trampas extracelulares de neutrófilos, tienen distintas secuencias. El primero es el reconocimiento de estímulos a través de receptores, el segundo es la pérdida de la fórmula lobular y multinucleada del núcleo, y después la separación de membranas nucleares externas e internas y gemación de vesículas. Después siguen las vesículas, que en el citoplasma que contienen filamentos de ADN en forma de hilos de perlas, se acercan de densos gránulos citoplasmáticos hacia la membrana plasmática intacta. Después, la liberación de ADN como trampas extracelulares liberadas a través de un área pequeña en la superficie celular. Algunos gránulos citoplasmáticos también se fusionan con la membrana plasmática y se liberan al espacio extracelular para asociarse con el ADN. Estas trampas inmovilizan a los microbios y los matan. Las plaquetas viven en promedio de vida de 8 a 11 días. Además, tienen actividad fagocitaria y antibacteriana rudimentaria. Contienen citocinas proinflamatorias y al final son destruidas en el vaso. Estas tienen un papel importante en la modulación de la respuesta inmune innata, ya que poseen actividad fagocitaria y antibacteriana, y en la respuesta inmune adaptativa. Las barreras de defensa innatas son, como su nombre lo dice, barreras que tiene el cuerpo para que las bacterias de afuera o patógenos no entren a nuestro cuerpo y no hagan infecciones. Estos pueden ser barreras físicas como la piel, la mucosa, el epitelio ciliado, el moco, entre otros. Barreras químicas como el pH de los fluidos, lípidos, poliaminas, bioquímicas como las enzimas, proteínas de fase aguda, interferones, también microambientales como la flora suprafítica intestinal, vaginal, etc. Y pues células como fagocitos, polimorfonucleares, macrófagos.
Esta no es específica y la formamos en la primera línea de defensa del sistema inmune. Además de que, pues como es innata, la traemos con nosotros desde que nacemos. Tiene bloqueos en todas las cavidades del cuerpo humano, como la cavidad nasal, la cavidad ocular, entre otras. Y la piel es la barrera por excelencia física, ya que es la que protege a todo el cuerpo de factores externos que puedan dañarlo. Como lo he comentado antes, el pH es una barrera química que lo podemos encontrar en distintos fluidos. Entre los más conocidos está el ácido gástrico del estómago, ya que ayuda a destruir a las bacterias y a los patógenos con su alto pH. La piel es la mayor barrera de todo el cuerpo. Es una barrera física y mecánica que impide la penetración de gérmenes, además de que cuenta con varias capas. Tiene estrato córneo grueso en las zonas de mayor riesgo traumático y puede tener problemas por cuestiones exteriores como quemaduras y entre otras. Su acción de barrera física se ve acompañada con efecto bactericida del pH ácido del sudor, la secreción sebácea y ácidos grasos. La microbiota, o más comúnmente conocido como flora intestinal, tiene un gran número de células inmunitarias que se encuentran en el intestino. Este órgano, especialmente las bacterias que contiene, desempeñan un papel importante de defensa contra los agentes patógenos, preservan la integridad de microbiota intestinal para ser esencial para mantener unas buenas defensas y los probióticos que puede contribuir. Tiene cerca de 10 billones de bacterias que ayuda a protegernos contra los agentes patógenos por el efecto de barrera. Al adherirse a la mucosa intestinal, las bacterias de la flora impiden que los microorganismos patógenos colonicen el intestino. La integridad de este ecosistema es esencial para el mantenimiento de unas buenas defensas inmunitarias. Los cilios que hay en las mucosas epiteliales de la mucosa respiratoria brindan un mecanismo de defensa al atrapar agentes invasores que pasan por ella. Este mecanismo permite disminuir el tiempo que tiene el agente extraño para adherirse a la superficie del epitelio que recubre dicha mucosa. El ojo también juega un papel muy importante, ya que tiene mucosidad. El párpado son superiores e inferiores finas capas de piel y músculo que pueden cubrir los ojos. Estas se cierran de manera muy rápida y tienen reflejos o parpadeos para esto formar una barrera mecánica que protege el ojo de objetos extraños, el viento, el polvo, los insectos, como la luz muy brillante también. Este efecto se activa a la vista de un objeto que se aproxima mediante el contacto de un objeto con la superficie del ojo o cuando las pestañas se mueven por efecto del viento o por el impacto de pequeñas partículas como polvo o insectos. Sobre la superficie húmeda posterior del párpado, la conjuntiva hace un giro para cubrir la superficie frontal del glóbulo ocular justo hasta el borde de la córnea. La conjuntiva protege los tejidos sensibles situados por debajo de ella. Las pestañas, por su parte, son pelos cortos y duros que crecen desde el borde del párpado. Las pestañas superiores son más largas que las inferiores y están curvadas hacia arriba, mientras que las inferiores están curvadas hacia abajo. Las pestañas mantienen a los insectos y las partículas extrañas fuera de los ojos, actuando como una barrera física y provocando un parpadeo reflejo ante la más ligera sensación o provocación. Y las lágrimas, que son un líquido salino que se baña constantemente en la superficie del ojo. Esto para mantenerla húmeda y transferir oxígeno y nutrientes a la córnea, ya que esta carece de vasos sanguíneos, que son los encargados de abastecer a estas células a otros tejidos. Las lágrimas contienen 3 capas, una acuosa, una mucosa y una aceitosa. Las glándulas lacrimales producen la capa acuosa. Las glándulas
mucosas de la conjuntiva producen moco y las glándulas lipídicas situadas en el externo del párpado generan una sustancia aceitosa. El moco y el aceite se mezclan en una porción acuosa de las lágrimas para crear una película lagrimal con mayor capacidad protectora. Las lágrimas circulan desde cada ojo hasta el interior de la nariz por uno de los conductos nasolagrimales. Cada uno de estos conductos tiene unas aberturas en el borde de los párpados superior e inferior cerca de la nariz, llamada punto lagrimal. La lisozima o muramidasa forma parte de un grupo de las hidrolasas glucosiladas y cataliza la hidrólisis del enlace beta entre la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetylumarin de las paredes celulares de las bacterias. Su estructura primaria está formada por una cadena polipéptica simple cuyo número de residuos de aminoácidos varía. Sin embargo, ambas tienen una estructura muy similar. Esta está presente en múltiples secreciones y además destruye el proteoglicano de la pared bacteriana. La lactoferrina. Esta es una glicoproteína multifuncional que presenta la capacidad de unir hierro. Una de las funciones primordiales de la lactoferrina es el transporte de metales. También actúa como proteína de defensa no específica. La lactoferrina se encuentra en diversas secreciones mucosas como la leche, las lágrimas y la saliva. También es un componente abundante de los neutrófilos y puede ser liberada al plasma sanguíneo por la acción de estos. Los lactoferrinos humanas y bovina despliegan un amplio espectro antimicrobiano actuando contra bacterias gram positivas y gram negativas y contra algunos virus y hongos. Inicialmente se pensó que esta actividad antimicrobiana se debía únicamente a su capacidad de secuestrar hierro, pero ahora se sabe que existen diversos mecanismos que contribuyen a la capacidad de esta glicoproteína para defender los mamíferos de las infecciones microbianas. Esta revisión presenta un panorama del conocimiento actual acerca de dichos mecanismos y de las aplicaciones clínicas potenciales de la lactoferrina contra infecciones microbianas. La biometría hemática o citometría hemática, como pues también se le puede llegar a conocer, es un examen de laboratorio solicitado para que se analicen 3 líneas celulares completamente diferentes: eritroides, leucitarias y plaquetarias, que no solo orientan a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Estos también pueden llegar a medir los niveles de hemoglobina. En la parte roja se evalúa tanto por la cantidad de eritrocitos como por su contenido de hemoglobina. Es importante tomar en cuenta que estos parámetros varían de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, la edad y el género del paciente. La hemoglobina es la proteína contenida en el eritrocito. Su principal función es el transporte de los pulmones a los tejidos y viceversa. En el adulto sano existen de 4.62 a 5.2 por 10 a la 12 sobre litros de eritrocito y representan aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo circulante cuando se centrifuga la sangre. La proporción que estos guardan con el plasma se conoce como hematorocito. En la parte blanca o leucocitaria incluyen a los neutrófilos segmentados y en banda, monocitos, eosinófilos y basófilos que forman parte de la inmunidad innata de cada individuo. Los linfocitos corresponden a las células que participan en la inmunidad adaptativa. En un niño, por ejemplo, la distribución de los leucocitos varía con la edad. Los neutrófilos absolutos en los primeros 6 meses de vida deben ser superiores a 1000 sobre mililitro al cubo, mientras que posterior a esta edad debemos encontrar por arriba de 1500 sobre mililitro al cubo. En cuanto a los linfocitos en la circulación, encontraremos un mínimo de 1000 sobre mililitros al cubo, que corresponden a linfocitos B y T, aunque morfológicamente es imposible distinguirlos. El volumen corpuscular medio es el valor medio del tamaño de un eritrocito y se expresa en femtolitros. El valor normal, se puede decir, es de 78 a 100 femtolitros.
Este se utiliza con la fórmula que tengo aquí abajo, que es el valor corpuscular medio es igual al ernatrocito litros sobre litros sobre el número de granulocitos por 10 a la 12 sobre litros. Debido a esto pueden llegar a tener algunas enfermedades como la anemia microcítica, que se caracterizan por la producción de glóbulos rojos más pequeños de lo normal. El tamaño de estas células se pueden deber a la disminución de la producción de la hemoglobina, que es el principal componente de los eritrocitos. También las causas de la anemia microcítica pueden llegar a ser la falta de hemoglobina, la menor liberación de hierro para el grupo M de la hemoglobina, la falta de suministro del hierro al grupo M y los defectos de la síntesis del grupo M. Por el contrario, en la anemia macrocítica tienen en común que los eritrocitos son de mayor tamaño que el normal. Como hemos visto, el rango normal es de 70 a 100. En este grupo se distinguen por un lado la macrocitosis, producto de la deficiencia de vitamina B12 o también del ácido fólico, y por otro lado anemias macrocíticas de etiologías variadas como el alcoholismo, fármacos, hipotiroidismo, enfermedad hepática y los síndromes mielodisplásticos. Y la anemia normocítica se utiliza para identificar aquellas anemias con un valor entre el 80 y 100%, entre 80 y 100, asociadas a una gran variedad de trastornos, como pueden llegar a ser crónicos, y estos pueden llegar a ser hepatopatías, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, neoplasias, endocrinopatías o infecciones crónicas, en los que intervienen distintos mecanismos etiopatogénicos, siendo la normal utilización del hierro para el organismo y una producción deficiente de eritropoyetina, dos de los mecanismos más frecuentes. Y en su tratamiento se basa básicamente en la corrección de la enfermedad de base y con frecuencia. Además, es necesario utilizar eritropoyetina. Entre las causas más frecuentes nos podemos encontrar con los déficits de folatos o vitaminas B12, como también puede ser el alcoholismo, la disfunción de la tiroides y en algunas enfermedades congénitas. Entre otras situaciones, también puede haber de derivar en una evaluación de la hemoglobina corpuscular media. Estas enfermedades también se asocian a macrocitosis, indicado por un volumen corpuscular medio. De este modo se denominan anemias macromáticas e hipercrómicas. En el caso de las asociadas a los folatos y vitaminas B12, se produce una alteración en el desarrollo de eritrocitos, dando así lugar a formas más inmaduras y fáciles de lesionarse, siendo recicladas por el vaso de forma más acelerada, que se denominan anemias megaloblásticas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y eso es todo. Gracias.